En estas diapositivas estaremos hablando del modernismo, posmodernismo y la globalización. Los integrantes de mi equipo son Óscar Iván Vargas Tirado, Víctor Manuel Salazar Ruperto, Daniel Delgado Ortega y su servidora. ¿Qué es el modernismo? En el contexto de la literatura en español, se conoce como modernismo a un movimiento literario fundamentalmente poético, desarrollado entre el siglo XIX y el siglo XX, 1880 a 1920 aproximadamente, y que se comprende como la forma hispánica de la crisis universal de las letras y el espíritu que caracterizó la entrada de la contemporaneidad. Características. El modernismo se caracterizó por la rebeldía creativa, un refinamiento un tanto aristocraciente y narcisista, así como un culturalismo cosmopolita, pero su aporte más importante a las letras hispanas fue su profunda renovación del lenguaje, tanto así que los autores latinoamericanos por primera vez influían en los peninsulares y les marcaban la pauta, en lo que se les conoció como la Vuelta de las Carabelas. Iniciativa. El inicio del modernismo se suele ubicar en 1888 con la publicación del Poemario Azul del poeta nicaragüense Rubén Darío, cuya repercusión en la literatura hispana fue gigantesco. Inicialmente, el término con que se designó a los seguidores de esta corriente modernista fue empleado peyorativamente, pero a medida que fue esgrimado con orgullo insolente por estos poetas, terminó convirtiéndose en el nombre del movimiento. El posmodernismo es un movimiento filosófico, cultural y artístico que surgió a finales del siglo XX como reacción a las ideas intelectuales y filosóficas de la época de la Ilustración y del resto del periodo moderno. Se caracterizó por 1. La filosofía occidental creó dualismos, en cambio el posmodernismo mantuvo una postura híbrida o pluralista. 2. La verdad es una cuestión de perspectiva o de contexto antes que algo universal o absoluto. 3. El lenguaje modela el modo de pensar y no puede existir pensamiento sin lenguaje. 3. El movimiento es capaz de crear de manera literal la realidad. 4. Expresa la crisis del pensamiento metafísico moderno. 5. Deslegitima los metarrelatos modernos. 6. Reconoce que existen diferentes modos de saber. 7. Rechaza la linealidad histórica y relativista del proceso. 7. Reflexiona sobre su contexto y visibiliza responsabilidades. 8. Promueve diferenciaciones subjetivas y la diversidad. Arquitectura del posmodernismo. La arquitectura posmoderna se destacó por ser de tipo indefinida, sin oponerse a ninguno de los estilos conocidos, aunque logró diferenciarse de ellos. Reemplazó la estética moderna sin ornamentación y de ángulos rectos por líneas irregulares y con suficientes inusuales. Ahora estaremos hablando de la globalización. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido por la sociedad y ha abierto puertas a la revolución informática. El proceso de la globalización. En los últimos 130 años, el proceso de la globalización ha vivido 3 etapas. La primera, 1870 a 1913, tuvo una gran movilidad de capitales y mano de obra, así como un auge comercial basado en la fuerte reducción de los costos del transporte, más que por el libre comercio. Después de la Segunda Guerra Mundial se inició una nueva etapa de integración global, 1945-1973, donde nacieron instituciones internacionales de cooperación técnica, financiera y comercial, y se expandió el comercio de manufacturas entre países desarrollados. En este periodo coexistió una gran variedad de modelos de organización económica junto a una limitada movilidad de capitales y mano de obra. En el último cuarto del siglo XX se consolidó la tercera fase,
Con la gradual generalización del libre comercio, la creciente presencia en el escenario mundial de empresas transnacionales que funcionan como sistemas internacionales de producción integrada, la expansión y la considerable movilidad de los capitales junto con la presencia de restricciones al movimiento de mano de obra, el acceso masivo a la información en tiempo real, gracias al desarrollo de tecnologías de información y comunicaciones, y una visible tendencia de homogeneización de modelos de desarrollo económico. Características de la globalización. Crecimiento del comercio mundial. Los países se abren a la industrialización, libre comercio, el sistema financiero ha sido internacionalizado, se han creado grandes instituciones internacionales, independencia económica y global. Algunas ventajas y desventajas de la globalización. Ventajas. Como principal punto positivo de la globalización podemos mencionar los avances tecnológicos que tornan más fácil la vida de las personas. La globalización además facilita el flujo de información y de capitales mediante innovaciones en las áreas de telecomunicaciones y de la informática. Las desventajas. Como punto negativo es preciso afirmar que la mayor ganancia se queda entre los países más desarrollados. Estos consiguen beneficios astronómicos y crean una relación desproporcionada, generando una concentración de riqueza injusta. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención. Que tengan un